Existen grupos que se presentan como guías, salvadores o portadores de una verdad absoluta. Ofrecen pertenencia, propósito y respuestas a quienes se sienten perdidos. Pero detrás de ese discurso esperanzador, algunas organizaciones esconden sistemas de control extremo, manipulación mental, aislamiento total e incluso violencia física y psicológica. No todas las creencias son peligrosas, pero algunas pueden destruir vidas. En este video, no hablaremos de simples religiones o movimientos alternativos. Vamos a adentrarnos en las sectas más oscuras y extremas que han existido. Grupos que cruzaron todos los límites y que marcaron la historia por sus prácticas aterradoras, su poder sobre las masas y las consecuencias devastadoras de sus acciones. Prepara tu mente para una mirada seria y profunda al lado más siniestro del fanatismo. Número 5. La década de los 60 fue una época convulsa, marcada por movimientos contraculturales, la guerra de Vietnam, la revolución sexual y el auge del pensamiento hippie. Este ambiente fue terreno fértil para líderes carismáticos que ofrecían respuestas espirituales rápidas y comunidades alternativas que prometían amor incondicional y una vida distinta a la del sistema tradicional. Fue en este contexto que David Berg fundó su grupo inicialmente como una rama misionera cristiana dirigida a jóvenes, llamándolo Teens for Christ, Adolescentes por Cristo. Sin embargo, pronto este movimiento derivó en una secta de características cada vez más radicales y destructivas. Berg proclamaba que él era el único profeta verdadero de Dios para la nueva era y empezó a difundir sus enseñanzas a través de panfletos y cartas, conocidas como las cartas de Moe, en las cuales compartía sus revelaciones divinas, reglas internas, visiones sexuales y directrices para el comportamiento de sus seguidores. La secta se caracterizaba por su estructura piramidal, donde la obediencia al líder era total. Sus miembros renunciaban a la vida mundana, entregaban sus bienes y cortaban lazos con familiares y amigos externos al grupo, considerados como el sistema. Esto generó un ambiente de aislamiento perfecto para el control mental. Durante los años 70, el grupo se expandió rápidamente por todo el mundo. Aprovechando el deseo de libertad, espiritualidad y cambio social que predominaba en la juventud, los misioneros de la secta viajaron a Europa, América Latina, Asia y África. La expansión fue tan agresiva que llegaron a estar presentes en más de 70 países. Establecieron comunas cerradas conocidas como hogares, en donde vivían en colectividad, siguiendo estrictamente las enseñanzas de Berg. La vida en estas comunas se regía por un sistema estricto de jerarquía espiritual. Los miembros estaban obligados a seguir un código de conducta que abarcaba desde cómo vestirse hasta con quién tener relaciones sexuales. David Berg instruyó a las mujeres de la secta a utilizar la seducción y el sexo para pescar almas y convertir a nuevos seguidores o donantes. Se trataba de un tipo de proselitismo sexual, en el que las mujeres eran alentadas a mantener relaciones con hombres externos, a veces bajo la justificación de mostrar el amor de Dios. Número 4. La secta Heaven's Gate fue fundada en los años 70 por Marshall R. Applewhite y Bonnie Nettoles, quienes se conocieron en 1972 en Houston, Texas. Applewhite era un exprofesor de música con tendencias místicas y religiosas, Nettoles, una enfermera con inclinaciones esotéricas y obsesionada con los astros y la espiritualidad alternativa. La conexión entre ambos fue inmediata, y pronto comenzaron a desarrollar una cosmología única. Ambos se convencieron de que eran los dos testigos mencionados en el libro del Apocalipsis, enviados por seres celestiales para preparar a la humanidad para una transformación inminente. Su doctrina combinaba ideas cristianas con elementos propios de la ciencia ficción. Hablaban del nivel evolutivo superior, de Next Level, una dimensión más allá del plano humano donde habitaban seres perfectos, sin género, sin cuerpo físico, en completa comunión con la divinidad universal. Según su cosmovisión, los fundadores eran entes extraterrestres reencarnados en cuerpos humanos, enviados para reclutar tripulantes que pudieran ascender a su misma dimensión. Creían que Dios era un ser extraterrestre avanzado y que la Tierra era un laboratorio evolutivo. El objetivo de sus miembros era liberarse completamente del mundo material, sin relaciones afectivas, sin identidad individual, sin familia, sin dinero, sin deseo.
Muchos incluso aceptaron la castración voluntaria como método para eliminar cualquier impulso sexual, al considerarlo una barrera para el ascenso. A inicios de los 90, Jabez Gate encontró una nueva herramienta para difundir su mensaje, Internet. Contrataron un dominio y diseñaron una página web que sigue siendo una reliquia del Internet temprano. A través del sitio ofrecían información sobre sus creencias, videos explicativos y formularios de contacto para interesados. Entre el 24 y el 26 de marzo de 1997, en una mansión alquilada en Rancho Santa Fe, California, 39 miembros de Jabez Gate, 21 mujeres y 18 hombres, con edades entre 26 y 72 años, consumieron un cóctel letal de fenobarbital y alcohol, colocándose cuidadosamente en camas y literas, cubiertos con telas negras y vistiendo ropa idéntica. Pantalones deportivos, camisetas con el logo del grupo y zapatillas Nike. En sus bolsillos llevaban $5 y 3 monedas de 25 centavos, que según algunos investigadores, simbolizaban el pasaje simbólico al siguiente nivel o simplemente tenían valor ritual. Cada uno fue asistido por el siguiente miembro vivo, hasta que solo quedaron 2, quienes se suicidaron al final. Número 3. El fundador de Aum Shinrikyo fue Shoko Asahara, nacido como Chizo Matsumoto en 1955 en la ciudad de Yatsushiro, en la prefectura de Kumamoto, Japón. Matsumoto nació en una familia pobre y padecía una discapacidad visual parcial que lo llevó a estudiar en una escuela para invidentes, donde rápidamente fue conocido por su carácter dominante y manipulador. En 1984 fundó una pequeña organización espiritual llamada Aum Shinsen no Kai, que más tarde evolucionaría hacia Aum Shinrikyo, una secta que combinaba enseñanzas del budismo, el hinduismo, el cristianismo apocalíptico y la ciencia ficción, creando una doctrina única, peligrosa y sumamente autoritaria. Shoko Asahara se autoproclamaba la encarnación viviente de Cristo, Buda y Shiva, afirmando tener poderes sobrenaturales, leer la mente, levitar, purificar almas, y más. Además, aseguraba que era el único maestro capaz de guiar a sus seguidores hacia la iluminación en un mundo condenado a la destrucción. Durante finales de los años 80 y principios de los 90, Aum Shinrikyo experimentó un crecimiento explosivo. Reclutaron miles de seguidores, muchos de ellos provenientes de universidades de élite y profesiones científicas, lo que les dio acceso a tecnología, conocimientos de química, biología y física avanzada. En su punto más alto, se estima que contaban con más de 10.000 miembros solo en Japón y cerca de 30.000 simpatizantes en Rusia y otros países. Compraron tierras en Australia, Nepal y Estados Unidos y establecieron laboratorios secretos donde comenzaron a desarrollar armas. Lo más inquietante fue la creación de un ejército interno, donde los miembros eran entrenados como soldados, armados y adoctrinados para obedecer ciegamente las órdenes de Asahara, incluso si implicaban matar o morir. El 20 de marzo de 1995, 5 miembros de Aum Shinrikyo ejecutaron el ataque más letal jamás cometido por una secta en Japón. Equipados con bolsas de gas sarín líquido y paraguas con puntas afiladas, ingresaron a diferentes líneas del metro de Tokio durante la hora pico. Cada uno perforó su bolsa antes de descender, liberando el gas en vagones cerrados. El resultado fue devastador. 13 personas murieron, más de 6.000 resultaron heridas y toda la ciudad quedó sumida en el pánico. Número 3. Durante la década de 1950, Jim Jones comenzó a predicar en pequeñas congregaciones cristianas, pero rápidamente se distinguió por su retórica radicalmente inclusiva. Mientras que muchas iglesias de la época mantenían prácticas racistas, Jones abrazaba la integración racial, adoptó hijos de diversas etnias y construyó una imagen de líder revolucionario y salvador de los marginados. En 1955 fundó su iglesia, llamada Community Unity, que más tarde se convertiría en el Templo del Pueblo, People's Temple Full Gospel Church. La agrupación comenzó como un movimiento cristiano progresista, centrado en la ayuda comunitaria, la atención médica gratuita, viviendas accesibles y justicia racial. Durante los años 60 y principios de los 70, el Templo del Pueblo creció vertiginosamente. Se trasladaron a California, donde establecieron sedes en San Francisco, Los Ángeles y Ukiah.
Su mensaje combinaba elementos cristianos con una visión política comunista, antiimperialista y revolucionaria. Jim Jones promovía la igualdad racial, la redistribución de la riqueza y el fin del capitalismo, atrayendo a una gran cantidad de afroamericanos, personas pobres, ancianos, drogadictos rehabilitados y activistas progresistas. Reagan llegó el 17 de noviembre acompañado de periodistas, funcionarios y algunos familiares. Al principio, la visita fue cordial. Se organizaron recepciones, se mostraron instalaciones y algunos miembros hablaron bien del proyecto. Pero poco a poco, algunos seguidores comenzaron a entregar notas secretas pidiendo ayuda. Al día siguiente, varias personas pidieron salir con Reagan. Esto enfureció a Jones, quien sabía que la imagen pública de Jonestown estaba por colapsar. Mientras el congresista y su grupo se preparaban para abordar un avión en el aeródromo de Port Kaituma, un comando armado del templo los atacó a balazos. Leo Reagan fue asesinado junto a un reportero, un fotógrafo, un camarógrafo y un desertor del culto. Varias personas resultaron heridas. Esa misma tarde, al enterarse del ataque y sabiendo que vendría una represalia internacional, Jim Jones reunió a todos los miembros en el pabellón central de Jonestown. Prepararon un gran recipiente con Flavor AID, una bebida similar al alcohol AID, mezclada con cianuro, diazepam y sedantes. Las primeras en ser obligadas a beber fueron las madres con sus hijos. Posteriormente, los adultos lo hicieron, unos voluntariamente, otros forzados. 918 personas murieron ese día, incluyendo 276 niños. Algunos cuerpos mostraban señales de lucha o inyecciones forzadas. Se encontraron pistoleros muertos con heridas de bala, posiblemente suicidios pactados o asesinatos por desobedecer. Número 1. A lo largo del siglo XX, el surgimiento de cultos religiosos y sectas esotéricas dejó una estela de tragedias, manipulaciones y fanatismo. Sin embargo, pocos casos han sido tan enigmáticos y perturbadores como el de la Orden del Templo Solar, una secta que combinaba elementos del ocultismo, teorías de la reencarnación, mitología templaria y creencias apocalípticas. Aparentemente inofensiva, elitista y profundamente ritualista, esta organización terminó protagonizando una serie de muertes masivas en Suiza, Francia y Canadá que dejaron perpleja a la comunidad internacional. Más de 70 personas murieron entre 1994 y 1997. La Orden del Templo Solar fue fundada oficialmente en 1984 por dos hombres, Joseph Di Mambro y Luc Jouret. Joseph Di Mambro era un joyero suizo con una larga trayectoria en grupos esotéricos. Había estado vinculado a la antigua y mística Orden Rosacrucis, Amorc y otros movimientos ocultistas. Tenía una personalidad autoritaria, creía en la reencarnación, el poder de los rituales y la existencia de una jerarquía espiritual secreta que guiaba a la humanidad desde la antigüedad. Por otro lado, Luc Jouret era un homeópata belga y conferencista carismático. Había servido en el ejército belga y había viajado por diversas partes del mundo, incluyendo Haití, donde estudió prácticas místicas. Durante años, la Orden del Templo Solar mantuvo un perfil bajo. Aunque había rumores de prácticas extrañas, nada apuntaba a violencia. Sin embargo, internamente, Di Mambro ya mostraba señales de megalomanía y control total. Afirmaba que su hija era la reencarnación de una deidad solar y que algunos miembros eran enemigos infiltrados que debían ser eliminados. El 4 y 5 de octubre de 1994, la policía suiza descubrió los cuerpos de 53 personas en diferentes ubicaciones, Cheiry y Grange-sur-Salvan. Poco después, otros 5 cuerpos fueron encontrados en Canadá, elevando el total a 58 víctimas en menos de 48 horas. Los cuerpos estaban vestidos con túnicas ceremoniales, muchos dispuestos en forma de estrella o círculo, con signos de rituales, música de fondo y manuscritos sobre el tránsito. Algunos estaban amarrados, otros mostraban signos de disparo en la cabeza, sobredosis o asfixia, lo que indicaba que no todos habían participado voluntariamente. El hallazgo más perturbador fue que los templos habían sido incendiados automáticamente. Se trató de incendios premeditados con sistemas de combustión controlada,
diseñados para destruir evidencia y dar una imagen apocalíptica. En algunos casos, los cuerpos fueron parcialmente carbonizados junto a documentos y grabaciones. Después de escuchar de estas sectas, ¿tú qué opinas? No olvides seguir al miniaturero en sus redes. También a nuestro músico que escuchaste su trabajo en la introducción de este video. Si gustas apoyar más al canal, puedes seguirnos en nuestro Patreon. Suscríbete, dale like y comparte. Buenas noches.